Señores, buenos días. Vamos a realizar la semana quinta, que de acuerdo con nuestro sílabus considera el libro 10º del Código Civil, su origen y evolución, el ámbito de aplicación, la estructura del código y la norma de conflicto, así como la categoría. Bien, vamos a dar inicio con la primera diapositiva, donde podemos ver que la ubicación, que el origen se realizó vamos a ver que este libro 10º del Código Civil de 1984, que es el que nos corresponde en esta unidad y en esta semana, se gesta dentro del marco general de preparación del propio código, periodo que abarca aproximadamente 20 años, y se produjeron algunas interrupciones que no pudieron permitir que este código del 84 pudiera salir más presuroso, si cabe el término. En su camino hacia su expresión legislativa se han sucedido y combinado distintos proyectos, pasando el libro 10º por dos etapas claramente definidas. Ojo, estamos hablando del libro 10º. Un primer periodo correspondiente a la formación del proyecto definitivo presentado por la Comisión Reformadora del Código Civil, que va desde la fecha de promulgación del Decreto Supremo que creó la Comisión en marzo de 1965 hasta 1981, año de entrega del proyecto definitivo al Congreso, y un segundo periodo que corresponde al trabajo de la Comisión Revisora, que va desde 1981 hasta la fecha de promulgación del Código Civil peruano. Bien, podemos ver que en su primera etapa, los trabajos en torno al articulado dedicado al derecho internacional privado se formulan en base a los proyectos de título preliminar elaborados por dos connotados catedráticos, Jorge Vega García y José León Barandiarán, ambos integrantes originales de la Comisión Reformadora, quienes, siguiendo la línea del Código Civil del 36, incluyen las normas de derecho internacional privado como parte integrante del título preliminar. ¿Sí? Podemos ver una segunda etapa que en 1982 se dispuso la creación de la Comisión Revisora del Código Civil, integrada por 3 senadores, 3 diputados y 3 abogados designados por el Ministerio de Justicia. Esta comisión revisora presentó a la opinión pública y a la crítica especializada un primer proyecto publicado en el Diario Oficial el 84 en febrero. Este proyecto ya sustrae del título preliminar todas las normas del derecho internacional privado para convertirlas en lo que es hoy el libro 10º del Código Civil. ¿Sí? Se publicó el proyecto de la Comisión Revisora en el Diario Oficial, se suscitó un amplio y por momentos áspero debate. ¿Sí? El texto definitivo en lo que se refiere al libro 10º trajo modificaciones importantes en relación al proyecto de febrero del 84. Estas consistieron fundamentalmente en supresiones. Entre ellas debemos destacar la supresión de los artículos referentes al domicilio internacional de la persona natural, a la calificación al fraude a la ley y a la cuestión preliminar. Estas supresiones abren todo un campo a la polémica jurídica, creando en algunos casos lagunas de derecho que será necesario llenar creativamente, y en algún momento lo vendremos haciendo de acuerdo al avance del sílabo, ¿sí? La ubicación y el ámbito de aplicación del artículo del libro 10º lo podemos encontrar en el artículo 2047, ¿sí? El ámbito de aplicación de las normas sobre derecho internacional privado contiene el Código Civil. En el artículo 2047 establece una prelación jerárquica de normas que es necesario tener en cuenta para ubicar el libro 10º en su exacto lugar dentro del ordenamiento jurídico peruano, ¿sí? Las relaciones jurídicas privadas de carácter internacional se regulan en primer término por los tratados internacionales ratificados por el Perú, sean estos de derecho internacional privado propiamente dicho, es decir, de sistemas basados en normas de conflicto, como por ejemplo el Código Bustamante de 1928, o de derecho sustantivo supranacional, como pueden serlo los tratados sobre propiedad intelectual ratificados por el Congreso del Perú.
solamente en caso de no existir un tratado aplicable a la relación jurídica concreta, serán utilizables las normas contenidas en el libro 10 del Código Civil peruano. En otras palabras, el espacio que corresponde al libro 10 es el dejado por los tratados internacionales ratificados por el Perú y que en materia de derecho internacional privado podemos ver que América es fecunda. Debemos tener en cuenta los siguientes convenios: el Tratado de Montevideo de 1889 y su revisión de 1940, ratificados por quienes, por Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Colombia. El Perú solo ratificó el Tratado de 1889. El Código de Derecho Internacional Privado, llamado Código Bustamante, en reconocimiento a su autor, aprobado en la Sexta Conferencia Panamericana de La Habana en 1928, ratificado por Cuba, Panamá, Santo Domingo, Brasil, Perú, Guatemala, Haití, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador y El Salvador. ¿Sí? Las convenciones interamericanas aprobadas en el marco de las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, que se les abrevia con CIDIP 1 y CIDIP 2, ¿sí? CIDIP 1 de 1975 de Panamá y CIDIP 2 de Montevideo de 1979. Entre estas cabe destacar las convenciones sobre domicilio internacional de personas físicas, sobre normas generales de derecho internacional privado, sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, sobre prueba e información acerca del derecho extranjero y sobre cumplimiento de medidas cautelares. ¿Sí? Bien, podemos ver esto, de que si nos enfrentamos a un caso de derecho internacional privado vinculado con ordenamientos jurídicos americanos, antes de aplicar las normas de conflicto del libro 10 del Código Civil, es indispensable analizar la aplicabilidad de alguno de los tratados a que nos hemos referido. No hacerlo podría conducirnos a una solución contraria a nuestro derecho, del cual son parte importante los tratados internacionales. ¿Sí? El primer aspecto que habíamos visto para ubicar el ámbito y la aplicación del libro 10, habíamos visto que el artículo 2047 establece una relación jerárquica de normas que es necesario tener en cuenta para ubicar el libro 10. Un segundo aspecto que es necesario abordar para ubicar el libro 10 dentro de nuestro ordenamiento es la función de las normas, ¿sí? El libro 10 contiene un sistema de normas de conflicto peruanas, es decir, normas cuyo sentido se dirige a determinar la ley aplicable para cada caso concreto, desde el punto de vista del juez peruano. Las normas del libro 10 solamente obligan al juez y funcionarios peruanos y no son de carácter supranacional. Su naturaleza internacional consiste en que sirven para la solución de conflictos con elementos internacionales, siempre desde la óptica de nuestro derecho. Bien, vamos a ver, aparte de ello, que las normas del derecho internacional privado del libro 10 sirven también y son de aplicación a las relaciones jurídicas de carácter privado, aun cuando éstas no sean de naturaleza civil, sean estas mercantiles o de otro tipo. La inexistencia de normas sobre la materia en otras esferas del derecho privado, unida al precepto consagrado por el libro 9 del título preliminar, que aclara una función propia del Código Civil, que es la de cubrir supletoriamente todas las esferas del derecho privado, nos conduce inevitablemente a esta conclusión. Bien, podemos ver en esta segunda diapositiva la ubicación y el ámbito. Ahí tenemos las convenciones, las famosas CIDIF 1, CIDIF 2, el Código de Bustamante y el Código de Montevideo como las normas más importantes dentro de nuestro derecho internacional privado. La estructura del libro 10 del Código Civil. Un segundito, por favor. A ver. El libro 10 está dividido en 4 títulos.
está dividido en 4 títulos. El primero está referido un segundo, por favor. A ver, acá lo tenemos. El libro 10º está dividido en 4 títulos. El primero referido a las disposiciones generales que contienen normas relativas a la igualdad de peruanos y extranjeros, las fuentes del derecho internacional privado, el reenvío, el orden público internacional, los derechos adquiridos en países extranjeros y la forma como debe aplicarse el derecho extranjero competente. El segundo título se refiere a la competencia jurisdiccional, estableciendo en sus artículos los principios generales de la competencia, sus excepciones, la jurisdicción arbitral, la situación de los representantes diplomáticos y de organismos internacionales y la jurisdicción negativa, entre otros temas. El tercer título es el más extenso del libro y está dedicado a la ley aplicable y contiene las normas de conflicto propiamente dichas, estableciendo las distintas categorías y los factores de conexión atribuidos a cada una de ellas. El cuarto y último título contiene las normas que regulan el reconocimiento y la ejecución de sentencias y fallos arbitrales extranjeros. Debemos de tener en cuenta que en el libro primero están considerados antes de su eliminación en la fase final de elaboración del código los artículos referenciales al fraude a la ley, la calificación, la cuestión preliminar y domicilio internacional de la persona natural, ítems que fueron eliminados antes de la fase final de elaboración del código. El método de solución de casos. ¿Qué será esto? Vamos a verlo. Como instrumento práctico para la solución de casos concretos del derecho internacional privado, vamos a expresar de forma esquemática el método de solución de conflictos, que es un sistema que consiste fundamentalmente en la descripción de una serie de pasos necesariamente sucesivos, lógicos e ineludibles encaminados a resolver un caso de derecho internacional privado desde la perspectiva del juez peruano. Es casi un manual de procedimientos o una plantilla que puede utilizarse a cada problema específico. Bien, vamos a ver que existe un primer paso que consiste en identificar el caso concreto como uno de derecho internacional privado. Basta para ello que uno de sus elementos relevantes esté vinculado a un ordenamiento jurídico extranjero para considerar el asunto sujeto a las normas de derecho internacional privado. No se trata de cualquier elemento, sino de aquellos que sean relevantes. No será relevante, por ejemplo, en la compra-venta de un automóvil realizada en una tienda comercial de Lima, el hecho que el vehículo haya sido fabricado en el Japón, pues para el tipo de relación jurídica este factor carece de efecto vinculatorio. El segundo paso, una vez tipificado el problema como caso de derecho internacional privado, debemos determinar si existe algún tratado internacional aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta, como es lógico, los ordenamientos vinculados al caso. Repito, segundo paso. Una vez tipificado el problema como caso de derecho internacional privado, debemos determinar si existe algún tratado internacional aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta, como es lógico, los ordenamientos jurídicos vinculados al caso. Si comprobamos la existencia de un tratado competente, entonces aplicaremos sus normas y en base a ellas resolveremos el caso, incluido el de competencia del juez peruano. Si no existiera tratado aplicable, avanzaremos al siguiente paso del método, que es el tercero, donde, a ver, no existiendo tratado que regule el caso concreto o si existiendo no resolviera la competencia en la materia,
nos corresponde determinar si el juez peruano es competente para conocer el asunto. Si no lo fuera, nos detendremos en este punto, pues no son de aplicación las normas de conflicto peruanas, no correspondiéndole a nuestros tribunales la solución de la cuestión litigiosa. Si el juez peruano resultara competente, continuaremos con la aplicación del método. En caso de no existir tratado internacional pertinente, aplicaremos sus normas. El cuarto paso. La siguiente operación jurídica es la calificación. Por medio de ella deberá ubicarse el caso concreto en la categoría correspondiente, como consecuencia de lo cual quedará determinado el factor de conexión aplicable. Cabe señalar que el proceso de calificación se utiliza también al momento de determinar la competencia del tribunal. El quinto paso. Determinado el factor de conexión aplicable, lo interpretaremos y encontraremos la ley nacional específicamente competente. El sexto y último paso. Conocida la ley competente, si ella fuese extranjera, analizaremos su contenido con el objeto de verificar si se presenta alguna de las excepciones a la aplicación de la ley extranjera, que en nuestro derecho se limita a la excepción de orden público. Si resultara pertinente la excepción de orden público, deberá resolverse el caso conforme a las normas jurídicas del derecho interno peruano. Si, como lo es lo normal, la ley extranjera competente no fuera incompatible con nuestro orden público internacional, la solución del caso se basará en ese ordenamiento jurídico. Bien, también dentro de nuestro sílabus nos piden la estructura de la norma conflictual en nuestro código, ¿sí? Vamos a ver la estructura de la norma conflictual. Nuestro sistema de derecho internacional privado se basa en normas de conflicto. La estructura de una norma de conflicto típica, de aquellas que la doctrina conoce como bilaterales, es idéntica en cuanto a sus elementos a cualquier otra norma jurídica. Toda norma jurídica típica está compuesta por dos elementos esenciales. Toda norma jurídica típica está compuesta por dos elementos esenciales, uno o más supuestos de hecho o derecho y una consecuencia jurídica que les es aplicable de verificarse el supuesto previsto por la norma. Así tenemos, si A, entonces B es la representación lógica de lo expuesto. Lo relevante en relación a la norma conflictual es que el supuesto nunca es un hecho, sino un concepto jurídico. Por ejemplo, la nulidad de matrimonio, la capacidad o cualquier otro, y la consecuencia jurídica no consiste en la atribución directa de un efecto jurídico de carácter material, sino en el señalamiento del ordenamiento jurídico aplicable, utilizando para ello un factor de conexión. A ver si me explico. En otras palabras, la norma del conflicto responde al esquema. A tal categoría de supuesto corresponde aplicar la ley como consecuencia jurídica. La finalidad de la norma conflictual no es atribuir a un hecho y una sanción jurídica directa, sino servir como instrumento para establecer el ordenamiento jurídico competente. Pueden presentarse complejidades al configurar su estructura, aunque en lo esencial pueden reducirse a la fórmula expuesta. Si es A, entonces es B. La norma conflictual simple, es decir, aquella que responde estrictamente al esquema expuesto. Si A, entonces B. La norma conflictual de supuesto complejo, aquella que contiene más de un concepto jurídico en el supuesto, o si se quiere más de un supuesto al que se le atribuye un mismo factor de conexión como consecuencia jurídica. Si A o B, entonces C. Norma conflictual de consecuencia jurídica compleja. Consiste en atribuir a un concepto jurídico más de una posible consecuencia jurídica, es decir, atribuirle más de un factor de conexión, sea que establezcan alternativas o consecuencias directas. Si A, entonces B, o C,
o D. Si A, entonces B y C. La norma conflictual compleja, es decir, que a más de un concepto jurídico corresponde más de una consecuencia jurídica. Si A o B, entonces C o D. La norma no conflictual auxiliar o complementaria. Nos referimos a normas jurídicas que no se refieren a un factor de conexión, sino regulan o definen algún concepto jurídico necesario para la aplicación correcta de una norma conflictual. La norma conflictual de excepción. Si bien es cierto que la estructura de una norma de excepción no difiere de alguna de las ya descritas, nos parece útil para el análisis posterior de los artículos del título tercero. Hay que destacar la presencia de normas jurídicas que establecen excepciones a una norma conflictual general, sustrayendo de su ámbito situaciones específicas. ¿Sí? Vamos a ver que en el título tercero del libro 10 puede contener más de una norma jurídica de cualquiera de los tipos que hemos expuesto. La mayoría de artículos contienen más de una norma jurídica conflictual. Estamos hablando del libro 10, ojo. ¿Sí? Vamos a ver un siguiente tema que también me pide el código, que son las categorías. Todo sistema ortodoxo de derecho internacional privado está basado en atribuir a una determinada categoría de normas un determinado factor de conexión, sea este el domicilio, el foro, el lugar de celebración, el acto, etc. Para analizar la estructura de la norma conflictual, queda bastante claro la categoría que constituye el supuesto de la norma de conflicto. La categoría es el conjunto de normas afines que configuran una unidad para efectos de la atribución de un factor de conexión común. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que en el derecho internacional privado, con el objeto de atribuir el factor de conexión a una situación o relación jurídica determinada, divide el derecho en un número cerrado de categorías. A ver, imaginemos el derecho nacional como un gran ropero o casillero que guarda todas las normas jurídicas del país. Podríamos afirmar que cada cajón o casilla es una categoría. El derecho internacional privado crea, pues, un casillero teórico previo para atribuir a cada casilla un determinado punto de contacto. Vamos a ver que las categorías en este Código Civil, en el libro 10 de Derecho Internacional Privado, contiene 34 artículos en el título tercero, correspondiente a la ley aplicable, que antes estuvo en el Código del 36 en el título preliminar. Hay que tener en cuenta ello. Las categorías previstas en este código son las siguientes. Tenemos un promedio de 37 categorías que se han dividido de acuerdo a las normas, a la atribución de conexión, a la atribución de un factor de conexión común. Por ejemplo, en la 3, efectos patrimoniales de la declaración de ausencia. Todo esto es en relación con derecho internacional privado. No confundir con el derecho de personas o confundir con acto jurídico o con derechos reales o con familia, por ejemplo, la afiliación matrimonial, la afiliación extramatrimonial, el reconocimiento del hijo, la legitimación por subsecuente matrimonio. Todo ello es en relación con el libro 10. Tenemos un promedio de 3 diapositivas al respecto, que con eso estaríamos concluyendo, lo que corresponde a la categorización que realiza el nuevo código, llamado nuevo código, en el Código Civil de 1984, ¿sí? Podemos ver que tenemos sobre sucesión, sobre responsabilidad extracontractual, sobre derechos reales relativos a obras intelectuales, reconocimiento y ejercicio de derechos reales, una serie de ítems que me pide a mí el sílabus, motivo por el que yo he hecho esta categorización. Bien, señores, es todo en la clase quinta. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias por asistir a esta aula virtual.